el emprendedor tiene que ser una persona resiliente. Es decir, que no solamente tiene la resistencia al fracaso, pero también se motiva a sí mismo para seguir avanzando, y eso va a determinar qué tan comprometido estás tú con ese sueño, qué tan comprometido estás tú con esa idea. Bienvenidos a La Aventura, mi nombre es Melissa Rodríguez, soy emprendedora, nómada y aprendiz de la vida. En este espacio, todas las semanas les voy a traer una idea, un pensamiento o una entrevista que los pueda ayudar a vencer sus miedos, tener enfoque, obtener claridad y estar más presentes, disfrutando más esta aventura que es la vida. El invitado de esta semana es Gustavo Grande. Como van a escuchar, actualmente Gustavo trabaja en un centro de emprendimiento e innovación en Miami. En otras palabras, ayuda a emprendedores a convertir su idea en un negocio real y rentable. Lo que me gusta de esta entrevista con Gustavo es que él es muy lógico, metódico, estructurado, pero se nota que tiene una pasión real por el emprendimiento y cómo puede ser una vía para que las personas cambien el mundo y logren sus sueños. Espero que la disfruten. Muchas gracias por estar aquí conmigo hoy. Gracias a ti, Melissa, por la invitación y por tomar tiempo para venir para acá. Gustavo, cuéntame, ¿cuál ha sido tu aventura favorita hasta ahora? Una pregunta bastante profunda. Mi aventura favorita fue cuando decidí, durante la maestría que estaba haciendo, rotar a China. La escuela tiene sede en China. Okay. Y podía tomarme 6 semanas de la maestría para hacer un proyecto de consultoría en China. Wow. Siempre había querido visitarla, especialmente porque mi background, estudié comercio exterior y comercio internacional. Okay. Y durante mi profesión pues siempre desarrollé comercio con China, más nunca había podido visitarla, y siempre me había llamado la atención el Oriente y sus costumbres, sus tradiciones, pero también el cómo se han desarrollado desde ser un país que copia cosas a desarrollar su propia tecnología y sus propios productos, siendo hoy una potencia mundial. Entonces, esa fue una aventura que yo creo que jamás voy a olvidar en mi vida, porque además me tocó la oportunidad de trabajar para Procter & Gamble. Okay. Para entender cómo los pequeños negocios a los cuales ellos le venden podían maximizar las ventas de Procter & Gamble 10 veces en un periodo de 3 años. Entonces nos tocó con mí y otros compañeros visitar centros de distribución, okay. Visitar diferentes provincias, como lo llaman a ellos, diferentes estados, y en esos viajes pues entender más de la cultura, entender más del día a día de la población china, y también del sistema mixto entre comunismo y capitalismo que existe. A veces fue un poco intimidante, porque estábamos grabando con una GoPro en sitios donde hacían copycats, copias de los champús o copias de los jabones, y que era uno de los principales retos de estos pequeños comerciantes y de Procter & Gamble, de sus centros de distribución. Entonces fue bastante divertido, no solamente porque logré conocer la ciudad desde 2 puntos de vista, uno desde la parte de consultoría para Procter & Gamble, pero también 2 desde la diversión que existía y lo moderno que era en un país que es comunista. Y estuviste suficiente tiempo como para de verdad vivir ahí. No es lo mismo que irte 2 semanas de vacaciones. De verdad viviste, trabajaste en una empresa que estaba allá. Sí. ¿Qué aprendiste? O sea, ¿qué lección, cómo te cambió eso? Bueno, lo primero que aprendí fue que uno tiene que tener cuidado con la comida, es un proceso, o sea, no te vayas a lo loco a comer todo lo que consigas, porque te va a afectar el estómago si no estás acostumbrado. Entonces, okay. Después de las 2 semanas tuve que comer arroz por la 3ª semana, porque okay. me cayó. Entonces, si vas a viajar a un sitio, pues trata de acostumbrarte a la comida. Ok, lección importante. Sí. Por otro lado, tocando temas más profundos, entendí lo importante que es entender la cultura de los lugares, y lo similar que somos, a pesar de que somos tan distantes en ubicaciones geográficas. Yo soy de Venezuela,
Sin embargo, conseguí una similitud en culturas entre la comunidad china y la comunidad venezolana. Por ejemplo, esa informalidad y ese caos en la ciudad, pues, existían tanto en Caracas como en Shanghai. Okay. Tuve la oportunidad, a través de un amigo chino que tengo, de quedarme una semana adicional con su familia. Y como también la familia venezolana, pues las puertas abiertas, no me dejaron pagar por nada, súper hospitalario. La forma de ellos integrarse uno con el otro es a través de la comida y de la bebida. Entonces hicimos competencias de quién podía tomar más. Ganbei. Sí, Ganbei a cada rato. Aprendí mucho el tema de la jerarquía y el respeto que hay que tener por las tradiciones. Creo que nuevas generaciones están perdiendo ese contacto con las tradiciones y lo ven desde un punto de vista de algo conservador. Más hay una diferencia entre ideales obsoletos y tradición. Que yo creo que tiene un valor importante para no perder la idiosincrasia de ciertos lugares. Y cuando llevo eso a la cultura mía, pues esa tradición venezolana de ir a la casa de los abuelos, de hablar con los abuelos, de compartir la mesa con tus padres, de hacerte tu jugo de fruta real y no comprar productos procesados. Sí. Creo que me ayudó a entender esas similitudes y esa importancia a las tradiciones también. Ok, interesante. Yeah. No me esperaba eso del viaje a China. ni yo tampoco, ahorita que lo estoy reflexionando por la pregunta, pero sí. Ok, entonces volviendo más al tema profesional, o sea, ¿qué aprendiste en el trabajo que hiciste en China que a lo mejor aplicas hoy en día? Sí. ¿O aplicaste en proyectos después de eso? Lo primero que aprendí a nivel profesional es crear esa awareness, que es como que ese nivel de conciencia. Yo tenía muchos miedos antes de salir de Venezuela de que quizás no iba a dar la talla o me iba a encontrar con profesionales de otros países, porque es una escuela internacional y había gente de todos lados, de Londres. O sea, ¿te fuiste directo de Venezuela a China? No, de Venezuela a Boston, okay. Luego San Francisco, que es donde empecé la maestría, de San Francisco a China. Pero es una escuela que es sumamente internacional, entonces hay gente de muchas partes del mundo, Estados Unidos, Japón, árabes, Londres, Europa, y uno siempre tiene sus miedos porque uno viene de un país tercermundista, o bueno, por lo menos voy a hablar en primera persona en mi caso, sí. Y no sabía, en ese momento no me dejaba mucho el idioma y tenía ese miedo de que si yo iba a ser competitivo en comparación con otros. Okay. Entonces darme cuenta de que sí agregaba valor, de que todos somos humanos, independientemente de dónde vengas, si es primer mundo o tercer mundo. El primer mundo también tiene sus problemas y sus costumbres y sus formas de pensar. Entonces eso fue lo primero, crear esa conciencia de que, mira, todos somos humanos y que tú mismo te estás poniendo limitantes. Cuando entendí que yo mismo me estaba poniendo limitantes, empecé a identificar áreas que me gustaban para especializarme en esas áreas y poder contribuir con mi equipo de trabajo. Áreas que me gustaban o que me llamaban la atención en ese momento eran la parte de emprendimiento, la parte de innovación y la parte de metodologías. Entonces aprendí a cómo darle estructura a ese proceso de desarrollo de negocios o desarrollo de proyectos. Y eso sucede tanto como emprendedor como adentro de una empresa. Tú cuando vas a hacer propuestas, ya sea a un departamento, tú tienes que armar un caso. Y mientras más estructura tengas y más concreto y claro seas en los resultados que quieres obtener, mayor aceptación va a tener por parte de los directivos. Entonces, y creo que eso nos permitió, tanto a mí como en el equipo, ganar el segundo lugar de la competencia, que nunca me lo esperé. Yeah. Wow, excelente. Yeah. ¿Y cuáles son los errores más comunes que ves tú en ese proceso? O sea, en un emprendedor o en alguien que está armando una propuesta dentro de una corporación. Tal cual como me sucedió a mí,
lo veo día a día con los emprendedores. Para darte un poquito de contexto, yo actualmente trabajo para un centro de emprendimiento e innovación que se llama el Idea Center en Miami Dade College, apoyando no solamente a los estudiantes, pero también a miembros de la comunidad a que desarrollen su visión, sus ideas y lo desarrollen a un negocio. Hopefully idealmente repetible y escalable. Entonces, lo que veo constantemente en mis sesiones, tanto de consultoría como en las clases, son las limitantes que nos ponemos nosotros mismos, las hipótesis que tenemos del mercado, que son basadas en creencias y anécdotas, pero no en evidencia. Y en función de eso, el no crear un plan estructurado en función de metas y objetivos. El poder tú desarrollar esas metas te va a permitir a ti saber cómo cómo hacer la primera venta, quitarte ese miedo de hacer la primera venta y luego entonces cómo multiplicar esa primera venta por 10. Okay. Y muchas veces cuando nos quejamos, cuando el emprendedor se queja de que no tiene acceso a capital, no es que no exista acceso a capital, es que dinero atrae más dinero. Entonces tú tienes que empezar a generar ventas para poder tener mayor poder de negociación para adquirir ese capital. Claro, porque las ventas son evidencia en este caso. Correcto, evidencia de que tu hipótesis sobre el producto y sobre el mercado son reales, lo que llamamos en inglés product market fit, que tu producto tiene una demanda de mercado. Ok. Entonces tú ahora lo que estás haciendo son esas clases, esas consultorías con una metodología, un proceso para guiar a los emprendedores en ese proceso de conseguir esa evidencia, conseguir esas primeras ventas, quitarse esas limitantes personales para que consigan levantar ese negocio, esa idea y sacarla al mundo. Correcto, en 2 palabras, para que puedan desarrollar su mentalidad de emprendimiento. Ok. ¿Y qué es para ti la mentalidad de emprendimiento? Una, curiosidad. Tienes que ser curioso. Ya no se trata de tú empujar una solución, pero tú tratar de entender el problema. El problema es nuestro principal competidor. Si tú no estás consciente que tienes un problema, no vas a buscar una solución. No te vas a meter en Google y vas a colocar las palabras claves que corresponden a tu problema, ¿verdad? Por ejemplo, para encontrar este podcast, quizás yo estoy buscando material de ayuda personal o de desarrollo profesional. Entonces, si no voy a Google o a la aplicación de podcast y busco podcasts relacionados a desarrollo personal o profesional, no lo voy a encontrar. Entonces, en primer lugar, entender el problema. En función de ese problema, tener creatividad y estar abierto y flexible a cambiar tu solución de acuerdo a lo que tu cliente está buscando, de acuerdo a las necesidades del cliente. Ojo, aquí hay que hacer una acotación. El cliente, muchas veces escuchamos que uno tiene que hacer lo que el cliente quiere, pero muchas veces el cliente no sabe lo que quiere. Por ejemplo, Henry Ford decía que si él hubiese preguntado a clientes qué querían, los clientes hubiesen dicho que querían caballos más rápidos. Claro. En vez de automóviles. En vez de querer llegar a un sitio más rápido, que es lo que querían. Exacto, de un punto A a punto B mucho más rápido. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos insights, que en español lo podríamos traducir como descubrimientos. Algo que está disponible a la vista de todo el mundo, pero no todo el mundo lo puede ver. Como para darte un ejemplo, Uber o Airbnb. Son soluciones que hoy en día parecen tan obvias, ¿verdad? Pero no eran obvias hace 10 años atrás cuando fueron creadas. Claro, porque rompían un esquema de lo que a nosotros nos parecía aceptable o realista. O sea, a lo mejor hace 15 años esa idea hubiese dicho, no, yo no me quiero montar en un carro con alguien que no conozco o quedarme en casa de alguien así que no conozca. Pero ya estaba pasando. Panamá, por ejemplo, yo me acuerdo en el 2009, ¿sí? Yo voy a Panamá y pido un taxi. Y de repente veo en la mitad del trayecto que el taxi se para otra vez y se monta otra persona. Y yo lo veo al conductor como que, ¿qué te pasa? Y cuando me dicen que eso es totalmente normal. O sea, en Panamá
en el 2009, mucho antes de Uber, ya estaba la gente compartiendo el mismo vehículo. Ya existía Uber Pool. Ya existía Uber Pool, totalmente. Existía Couchsurfing también. Yo me acuerdo en el 2010, antes de venirme para los Estados Unidos, yo conocí una pareja de Dinamarca que viajó por toda Venezuela haciendo Couchsurfing. Y yo ni idea qué era eso. Ni tampoco me imaginaba que alguien en Venezuela, con la inseguridad y todo eso, iba a abrir su hogar para unos extranjeros o para alguien extraño que se quedara en su casa. Sí. Ya existía. Yeah. Ok. ¿Y qué es para ti la innovación? O sea, ¿trabajas más con proyectos con ideas así creativas? ¿O piensas que también hay espacio para hacer las cosas básicas de una manera mejor o de una manera... porque hay muchos negocios que no son sexys, o sea, que tú me hablas de sí, un Uber, un Airbnb, ese tipo de startups, tienen ideas que rompen con el esquema de cómo hacemos todo. Pero yo creo que hay muchas oportunidades de emprendimiento de cosas muy sencillas, muy básicas, que ya son parte del día a día, pero que igual hay oportunidades para hacer las cosas mejor. Totalmente de acuerdo y es una excelente pregunta. La innovación, desde nuestro punto de vista, está formada por 3 componentes. 1, hay gente que desea lo que estás haciendo. 2, es posible desarrollarlo a nivel de la tecnología, ¿okay? O los materiales. Y 3, es económicamente viable. Entonces, la intersección de esos 3 factores te van a permitir a ti que sea práctico, que la gente lo adopte. Si una idea, por más sexy o innovadora, no. En inglés hay una distinción entre innovation and invention. Invención, no sé si se dice así, no me acuerdo. Pero la diferencia entre una invención y una innovación es que la innovación es práctica, es decir, la gente lo adopta y lo usa de forma repetida. Entonces, un restaurante, okay, que no hay nada innovador en un restaurante, puede innovar en su concepto, puede innovar en su experiencia, puede innovar en su servicio al cliente, puede innovar en la fusión de los sabores. Entonces, la innovación no solamente se trata de producto final o terminado, sino también en los diferentes componentes del modelo de negocio donde tú puedes hacer esos pequeños cambios que incrementan esas experiencias del usuario exponencialmente. Entonces, pues, en una empresa tradicional de consultorías puedes innovar en los medios de pago, en cómo financias las soluciones para tus clientes, etc. Entonces, tengo uno de los casos que a mí más me gustan, es un cliente que tuve hace años que sacaba cejas. Tenía un spa donde simplemente se dedicaban a sacar cejas. Su concepto no solamente era innovador en la técnica que implementaban, pero también en el servicio al cliente. Y era tan bueno que él tenía una ganancia de más de 300% en su margen de ganancia, pero al mismo tiempo eso le permitió desarrollar 7 franquicias en menos de 2 años. ¿Y cómo hacía él para mantener ese...? Porque me imagino que lo hacía él al principio. Hacía su esposa. Ok. Y estaba llegando al punto donde la esposa no tenía más capacidad. Ok. Entonces, ¿qué fue? Otra vez, las limitantes, el miedo y cómo tú afrontas ese miedo. Entonces, él se vio que él no podía franquiciar a la esposa. Pero él podía capacitar a su personal y darle un mayor valor agregado, darle mejores salarios, mejores beneficios para crear ese sentido de lealtad, pero también a través de contratos de no competencia, de no distribución de información. Él capacitó a un grupo, a su personal, y pudo entonces replicar esa misma experiencia a través de las diferentes tiendas, tal cual como lo hace McDonald's o cualquier otra franquicia. Es organizarse, documentar, entrenas a tu personal en función de lo que necesitan hacer, y obviamente le creas una buena cultura y un buen ambiente de trabajo para que las personas sigan avanzando. Entonces, eso ha sido unos factores claves para ellos. Ok. Entonces, o sea, factor clave para una empresa
que le va bien, pero a lo mejor es un solopreneur, o sea, un emprendedor que trabaja solo y que la clave de su éxito está justamente en la personalidad y el trato de ese emprendedor. Después, ¿cuáles son los retos en ese proceso de documentar y de expandir, o sea, de tratar de agarrar esa esencia del éxito de ese emprendimiento y tratar de replicarlo en otras personas? O sea, ¿cuáles son los retos que tú has visto en los casos, en ese proceso de crecimiento? Otra vez, los miedos. Mucha gente le tiene miedo a los números. Y por tenerle miedo a los números, no desarrolla una estructura de costos o no desarrolla una estructura de costos adecuada, es decir, no incorporan sus salarios o no incorporan todos los costos que en realidad necesitan. Uh-huh. Mucha gente tiene miedo a colocar el precio que corresponde a su producto y piensan que nada más van a competir en precios. Uh-huh. Es la única forma de ser competitivos. No, si tu cliente le ve valor a tu propuesta de negocio, va a pagar por esa propuesta de negocio. Muchos de nosotros tenemos un celular uh-huh. que utilizamos nada más el 30% de su capacidad y sin embargo pagamos más de 10 veces el valor o el costo de ese celular. Uh-huh. Y muchas personas, lo que llamamos early adopters, hacen cola. Desde el momento en que sale el representante de la compañía hablando del celular, uh-huh. hacen cola toda la noche para ser los primeros que tienen acceso a ese celular. Uh-huh. Entonces, si tu producto o servicio tiene un valor para aquel cliente uh-huh. que tú le estás solucionando un problema o una necesidad, esa persona te va a pagar el precio que te va a permitir cubrir tus costos de operaciones, tus costos de venta y generar ganancias que se van a devolver a la inversión del crecimiento de tu negocio. ¿Crees que es posible infravalorar tu producto? O sea, tener que eso tenga un efecto negativo, ponerle un precio demasiado bajo a tu producto. Sí, es lo peor que puedes hacer. Porque estás matando, no solamente estás matando a la competencia, pero te estás matando a ti mismo. Uh-huh. Ideal es preferible colocarle un precio alto y luego con promociones, rebajas, descuentos vas ajustando el precio. O simplemente identificas un nicho de mercado uh-huh. donde que te permite, que te va a consumir a ese precio y sacas otra línea de producto más baja para otro nicho de mercado. Pero uh-huh. lo ideal es siempre tener un precio alto y bajarlo. Pero una vez, si tú pones un precio bajo, intentar subirlo es súper difícil. No, y hasta el precio bajo también te puede hacer cuestionar. Bueno, no sé a ti, pero yo he visto propagandas así de Facebook Ads que me ponen un producto sí. y wow, me parece interesante el producto, pero después veo, cuesta solo $15. Exacto. ¿Qué tiene? Mi lema es: lo barato sale caro. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que es cuando estoy comprando cualquier cosa, si es muy barato, empiezo a dudar de la calidad del producto. Y por lo general me gusta comprar cosas, no que sean caras, pero que sé que son buenas, que me van a durar mayor tiempo, que van a hacer su función. Entonces, hay diferentes escuelas de pensamiento. Pero ojo, en negocios no existe una solución mágica. Uh-huh. Hay que testear, hay que probar, y a algunos le funciona una cosa, a otros le funciona otra cosa. También hay que entender que hay economía de escala, donde en ciertos negocios el manejo de volumen va a significar una reducción de costo, de precios significante. Entonces, uh-huh. cada industria, cada negocio tiene su particularidad. ¿Y qué le recomendarías a alguien que tiene una idea, que nunca ha emprendido y que está pensando en testear esa idea, probarla, validarla? ¿Tienes algún proceso sencillo que recomendarías o depende del producto, del caso, de la industria? Sí, mira, hay 3 metodologías que nosotros manejamos. Uh-huh. ¿Okay? Esas 3 metodologías están basadas en un proceso que es bastante sencillo, que se llama el método científico. Uh-huh. El método científico consiste en: tienes una hipótesis, uh-huh. ¿verdad? Perdón, tienes un problema. Sí. ¿Ok? Entonces el planteamiento de ese problema. Uh-huh. En base a ese planteamiento del problema tienes ciertas hipótesis. Sí. ¿Ok? Y en función de esas hipótesis tú desarrollas ciertos experimentos donde puedes testear si esas hipótesis son reales o no son reales. Ok.
3 pasos sencillos y fundamentales. Entonces, las metodologías que nosotros utilizamos, que están basadas en el método científico, se denominan el modelo de negocios o Business Model Canvas, Design Thinking y Lean Startup. Okay. Esas 3 metodologías están desarrolladas en los últimos 10 años por emprendedores de Silicon Valley y de otras partes de Europa para precisamente ahorrar la cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo que nosotros invertimos en el desarrollo de productos y servicios, o de negocios, o de experiencias. ¿Qué pasa? Que hay un factor fundamental, la mentalidad del emprendedor. Entonces, ahora Andrés Oppenheimer lo pone muy bien en su libro Innovar o Morir. En Latinoamérica tenemos un estigma hacia el fracaso. Entonces, cuando empezamos a ver el fracaso de manera de aprendizaje y no nos avergonzamos de ese fracaso, sino que más bien le sacamos provecho y empezamos a analizar o reflexionar qué aprendimos y cómo podemos utilizar ese conocimiento y esa data para mejoras, es cuando se empieza a cambiar la forma en que hacemos negocios y la forma en que hablamos con los clientes, la forma en que nos organizamos y no nos da miedo el testear. Y ya no es voy a lanzar mi producto, sino voy a experimentar. Claro, no es una valoración personal. O sea, que tu producto fracase o no fracase no dice nada de ti. Correcto. Y al mismo tiempo, otra vez con la mentalidad, deja de estar enamorado con tu producto y te empiezas a enamorar del problema que quieres solucionar para el cliente. Entonces el producto ahora es del cliente, no tuyo. Ok, excelente. Entonces, ¿puedes repetir las metodologías por si las quieren buscar? Por supuesto. La primera, que la recomiendo para el desarrollo de la mentalidad del emprendedor, se llama Design Thinking. Okay. La escuela que lo enseña es D-School de Stanford. Y la empresa de consultoría que la desarrolló se llama IDEO. Está ubicada en San Francisco. La segunda se llama el modelo de negocio o Business Model Canvas, desarrollada por Alexander. Ese es el de una hoja que pones todo. Correcto. Sí, que te di hace 4 años. Sí. Alexander Osterwalder, que son 9 componentes de tu modelo de negocio y esa fue desarrollada en el 2010. Ahí es donde colocas todas tus hipótesis. Y la última se llama Lean Startup, desarrollada por Steve Blank, un profesor también de Stanford, de Silicon Valley, pero él ya había desarrollado más de 3 empresas, las había vendido y todo esto. Y básicamente los componentes son Build, que es como crear o construye, Measure, que es medir, y Learn, que es aprender de lo que mediste. Y es un ciclo, no es algo lineal. Es un ciclo de que vas aprendiendo, después vuelves a experimentar y sigues desarrollando tu producto y tu empresa. Exactamente. Excelente. ¿En qué momento le dices a alguien, mira, ya, no funcionó, déjalo así, prueba otra cosa? O sea, ¿qué circunstancias se tienen que cumplir para llegar a ese punto? Excelente comentario, y esto va ligado a lo siguiente. Yo, Gustavo Grande, no soy nadie para decirle a otra persona que deje de luchar por sus sueños. Esa persona se va a dar cuenta por sí misma, ya sea por la cantidad de tiempo, recursos que ha invertido, y se da cuenta de que no hay aceptación. Si yo me di cuenta antes, obviamente le voy a retar a que me dé evidencia. Otra vez, nosotros estamos mucho basados en nuestras creencias y anécdotas, por lo tanto nos dejamos llevar por nuestra intuición y que queremos creer que somos seres humanos lógicos, pero no somos lógicos. Nuestro cerebro está formado por 10 componentes, de los cuales 9 son subconscientes. Entonces, muy fácil nos dejamos influenciar por factores externos, ya sea otras personas, lugares o mensajes. Entonces, los reto para que me den evidencia de que las decisiones que están tomando son las más apropiadas.
Por ejemplo, los reto a que hagan una sola venta. Y que una vez que hagan una venta, lo multipliquen ese mismo proceso por 10. Y ahí te vas a dar cuenta, en un periodo de 3 meses, no tienes que esperar mucho tiempo, si tienes aceptación o si no tienes aceptación. Si estás trabajando con el mercado correcto o si tienes que cambiar de mercado. Si tienes que cambiar el producto o si tienes que cambiar la forma en que llegas al mercado. O cómo comunicas ese producto. Ok, entonces durante ese proceso, ya esas mismas ajustaciones que la persona va a tener que hacer solo para conseguir 1 o 10 ventas, deberían darle la respuesta a la persona sin que tú le digas nada. Correcto. Y también va a medir tu carácter. Tu carácter como emprendedor. El emprendedor tiene que ser una persona resiliente. Es decir, que no solamente tiene la resistencia al fracaso, pero también se motiva a sí mismo para seguir avanzando. Y eso va a determinar qué tan comprometido estás tú con ese sueño, qué tan comprometido estás tú con esa idea. Por eso cuando hay emprendedores que simplemente quieren hacer un negocio por el dinero, es un motivador importante, pero ¿qué pasa cuando tengas un problema en la empresa y no tengas dinero? ¿Ya vas a terminar la empresa o vas a seguir adelante? Entonces, es una buena forma de medir tu carácter como emprendedor, porque el emprendimiento no es para todo el mundo. De otra forma, todo el mundo lo hiciera. Claro. ¿Cuál es el peor consejo que escuchas a menudo? Que hay muchas personas que hablan de negocios, que quieren dar su opinión. En todas partes, hay contenido en todas partes, en internet, en las redes sociales, la gente con la que uno habla, todo el mundo te quiere, aunque no sean emprendedores, siempre te quieren dar un consejo. ¿Cuál es el peor consejo que escuchas a menudo? Yo creo que el peor consejo es cuando te lo dan y no se lo has pedido a alguien. Cuando alguien te da un consejo sin que se lo hayas pedido. Yo, por ejemplo, no ofrezco ayuda si no me la piden. El otro consejo que tampoco escucharía es cuando alguien te dice que tu idea no es buena o es mala. Otra vez, nadie es nadie para decir que una idea es buena o mala. Ahora, depende de qué componente del negocio, pero uno también de los consejos que he escuchado es el tema de que tienes que estar en todas las redes sociales. No es necesario. Depende otra vez de tu producto, depende de tu cliente. Muchas veces no necesitas presencia en las redes sociales hasta que tú no entiendas en realidad quién sea tu mercado. O de otra forma es una distracción. Claro. Pero ahorita no me acuerdo así porque yo trato de bloquear las cosas negativas, entre esos los consejos. Okay. Pero sí, si alguien te está dando un consejo cuando tú no se lo has pedido y está entre las líneas de que no va a funcionar, mi pregunta hacia esas personas es ok, dime por qué lo dices. Ya tú lo hiciste. Ya tú emprendiste, ya tú desarrollaste esta idea, ya tú desarrollaste este mercado. O sea, trataría de entender de dónde viene ese consejo. Y si simplemente una opinión, pues como todas las opiniones, lo tomas o lo dejas. Sí. O dejas que te resbale y ya, porque tampoco vale la pena ponerte a tratar de convencer a esa persona, no es tu trabajo. Tu trabajo es buscar un cliente y validarlo por tu cuenta. Exacto. Okay. Ni vale la pena tratar de convencer a un cliente. Lo ideal es que tú consigas lo que llamamos el early adopter, que es ese cliente que está buscando tu producto o servicio. Que cuando tú le dices 3 palabras, ya te dicen, lo quiero. Wow, súper, ¿dónde lo consigo? ¿No te ha dado ganas de emprender a ti, personalmente? Yo, muy joven, bueno, no es que sea muy viejo, pero cuando estaba en Venezuela tuve la oportunidad de desarrollar mi propio negocio, una empresa de logística e importaciones. Okay. Estaba muy enfocada a la realidad del contexto venezolano. Sin embargo, fue a través de experiencias que tuve en muy cortos tiempos, entendí muy claro las necesidades que habían y la propuesta de valor. Eso lo hice por 3 años. A través de la venta de ese emprendimiento fue que me pude venir a los Estados Unidos, estudiar inglés, hacer mi maestría, tomarme 3 años sabáticos. Y
aquí en los Estados Unidos, yo con lo que hago, yo sigo emprendiendo, pero ahora a través de esta institución. Okay. Somos los únicos en Miami, me atrevo a decir, que estamos apoyando a estos emprendedores en el nivel, en la fase en la que se encuentran. Y esto a mí me ha permitido tener mucho más conciencia de las cosas que necesito aprender para mi próximo emprendimiento. Que no lo voy a compartir, Okay. no por miedo a que sea copiado, sino porque me gusta decir las cosas cuando ya están materializadas, pero va en las líneas de no solamente el desarrollo del emprendedor a nivel de negocios, pero también a nivel de la mentalidad, y que eso lleve a un sistema más claro de ventas, de operaciones y de resultados. Yeah. Ok, interesante. Bueno, estaré esperando a ver qué sacas. Seguro que sí. Bueno, Gustavo, cuéntanos dónde te pueden conseguir si alguien se quiere poner en contacto contigo por alguna consultoría o la Idea Center. Seguro. ¿Dónde te pueden conseguir? LinkedIn, Gustavo Grande. Me van a conseguir de forma rápida. Me pueden escribir un mensaje por allí. También me pueden ubicar a través de Instagram, grande.gustavo. Y mi correo electrónico aquí en el Idea Center es ggrande@mdc o mdc.edu. edu. Ok, excelente. Bueno, Seguro. muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias a ti, Melissa. Me ayudó estas preguntas a refrescar ciertas cosas que tenía en el subconsciente, pero siempre es bueno tenerlo presente. Bueno, excelente. Sí. Me alegro que te haya gustado a ti también. Gracias. Gracias. Gracias por escuchar esta entrevista. Como siempre, me pueden conseguir en mi Instagram, melissa.r.j, o me pueden escribir por email a melissa@melissarj.com. ¿Tienes 2 minutos y me estás escuchando en tu aparato Apple? Por favor, déjame un review en Apple Podcast. Estaré súper agradecida y te mandaré un abrazo virtual. Te lo prometo. Gracias por acompañarme en esta aventura. Chao.